alguna de las trolas de Amazon y alguna nueva de esta semana, porque esto es un no parar. Pero antes de nada, para no haceros esperar, son muchas las mentiras y otras las hemos conocido, las hemos confirmado esta semana. Esto que tengo en la mano es el listado, que por cierto, hay que creerse porque no es una factura oficial de la compañía telefónica, es el listado que ha facilitado la Generalitat de llamadas desde el teléfono de Carlos Mazón aquella tarde. Digo tarde porque son todas desde las 17:37 y no antes, insisto, llamadas hechas por Carlos Mazón. Y la primera a Feijóo, al presidente del Partido Popular, fue a las 21:27, a pesar de que, recordemos, nos dijeron que había estado comunicándose con Feijóo a tiempo real durante toda la jornada. Esta es una, pero hemos perdido la cuenta. Vamos con todo, Lobato. Sí, porque un año después de la Dana seguimos encontrándonos con mentiras de Mazón. Este mensaje, el que van a ver, lo hemos conocido muchas veces, lo hemos visto, lo hemos enseñado. Es el Esaler llegó cuando muchos valencianos ya habían muerto, pero según Carlos Mazón, cumplía su misión. Por tanto, ese Esaler sí que cumplió su misión con respecto a esa información. Era imposible avisar del Barranco del Pollo, de la Horteta o de la Saleta o de lo que podía estar lo que podía ocurrir en el norte-sur, porque nunca, jamás hubo información por parte de las agencias del gobierno. Nunca jamás, pero eso es mentira y lo ha dicho hasta la jueza. Y no solo lo sabían los técnicos, él también. Y aún así se fue a comer 4 horas, recuerden. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real, me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas. Pero Mazón no llamó a Feijóo hasta las 9:27 de la noche. A esa hora no es que las cosas estuvieran muy complejas, ni que fueran en tiempo real. Les recordamos que los barrancos ya estaban desbordados y que la mayor parte de las víctimas ya se habían registrado. Entonces, Yelamo, ¿a qué se refería Feijóo cuando hablaba de información en tiempo real? Todavía no lo sabemos. Bueno, no sabemos eso ni sabemos otras muchas cosas, porque, insisto, este listado es el que nos facilita la Generalitat Valenciana después de haberlo solicitado en muchas ocasiones. El documento oficial, que sería el emitido por la compañía telefónica, todavía no lo tenemos. Maestre. Bueno, yo creo que no hay nadie con un poco de dignidad moral y que se respete a sí mismo que todavía pueda defender alguna de las actuaciones que ha hecho Carlos Mazón al respecto desde que estuvo en una situación inconfesable dentro de un restaurante cuando estaban muriendo 229 personas. Fíjate, es que todos sabemos y conocemos ya que la catadura moral de Mazón, para poder aguantar con su propia conciencia tanto tiempo, cuando le están pidiendo, yo creo que ni nadie dentro de su partido es capaz de defenderle de manera privada. Pública entiendo que sí, porque a algunos no les queda otra, ¿no? Pero creo que sobran ya las pruebas de que todo lo que ocurrió esos días deja en una situación de negligencia, ya veremos si criminal, la actuación de los responsables al respecto de lo que ocurrió ese día. Todo lo que han dicho se ha demostrado luego que era mentira, absolutamente todo. No creo que haya ninguna declaración en ningún momento que se haya demostrado cierta. Y lo mínimo que, claro, es una paradoja, ¿no? El hecho de que cuando te piden las víctimas que no acudas al funeral de Estado, pero como presidente de la Generalitat, yo es que no entiendo que no pueda no ir al funeral de Estado, pues claro, la situación va a ser dramática. Va a ser dramática en cualquier caso, porque te están pidiendo que no vayas las víctimas. Excúsate. Si tú tienes un poco de... Es que no entiendo cuál es una buena salida ahí. Porque, bueno, la buena salida es que hubiera dimitido hace mucho. Pero como no la hay, se va a dar la situación de que va a ir a un funeral de Estado cuando las víctimas te repudian. Se pueden dar situaciones terribles en ese momento, porque habrá víctimas que, como se le crucen, yo no sé lo que va a pasar ahí. Y la otra situación es imposible. ¿Cómo no va a ir? Así que, bueno, pues en esta situación que se ha puesto a sí mismo también el Partido Popular en el hecho de tener que aguantar una situación de tanta violencia, porque es una situación tremendamente violenta. Valentina, ¿puede aguantar un minuto más, en tu opinión, militante del Partido Popular, Carlos Mazón, al frente de la Generalitat Valenciana? Bueno, va a aguantar, vamos, lo ha dicho él. Él ha dicho que quiere estar hasta que la situación intentando estar al frente de la reconstrucción.
y lo estamos viendo, ¿no? O sea, que sí que creo que va a continuar. Yo lo que creo es efectivamente que esto es un funeral de Estado y es un funeral y es un acto institucional y es muy complicado para el presidente de la Generalitat decidir que no va, además de porque sería como asumir, ¿no?, parte de justo la responsabilidad que no ha querido, parte de la asunción que no ha querido hacer hasta el momento. Entonces, bueno, me parece que es un día muy complicado porque las víctimas, no todas las víctimas, pero una parte de las víctimas han dicho que no quieren que esté allí y hombre, yo entiendo y espero también que las víctimas, por supuesto, se comporten y que el presidente de la Generalitat también, y que no salude a nadie que no quiere ser saludado, ni del pésame a nadie que no quiere que se le dé el pésame. Ese funeral de Estado hemos escuchado a las víctimas al que no quieren que vaya Carlos Mazón. Valdivia. La verdad es que parte el corazón, ¿no?, escuchar el testimonio de las víctimas y esa petición de que no vaya el presidente de la Generalitat. Yo creo que él debería reflexionar escuchando a las propias víctimas de que no esté allí. Yo creo que el señor Mazón representa ahora mismo en España la negligencia y la mentira. Ha mentido constantemente, la negligencia porque no solo no actuó, sino que se ha vanagloriado de llegar tarde incluso al CECOPI. Cuando escuchamos que no lo avisó ningún organismo nacional, es que no hacía falta que te avisara nadie, era solo ver por la ventana cómo estaba lloviendo y cómo estaba llamando la gente diciendo que se estaba muriendo sus vecinos en las calles. Yo creo que fue el único valenciano que no se enteró de que había una dana, de que estaba lloviendo, de que había riadas. Por lo tanto, no es que no tenga que estar en el funeral de Estado, es que debería dimitir por el propio bien incluso de la política. Yo creo que incluso los compañeros del Partido Popular, además de esa negligencia y de esas mentiras, deberían hacer que dimitiera el señor Mazón porque él hizo lo que no tiene que hacer ningún político en una situación de emergencia. Venga, compañera, buenas noches. Las mentiras, las trolas de Mazón ya son difícilmente, son difíciles de seguir, en definitiva, porque ya uno se pierde. Y ahora vamos a repasar algunas de ellas, pero hemos entrado en una fase en la que si antes la Generalitat echaba, digamos, todos los balones y todas las culpas al gobierno central, ahora parece que incluso dentro de la Generalitat los de emergencias están pasando la pelota a los de medio ambiente, en fin. Aquí ya se le están viendo las orejas al lobo en lo jurídico, en lo judicial. Claro, Yelamo. Bueno, lo primero, buenas noches. Mira, los que seguimos la instrucción de la DANA, nos hemos dado cuenta que cada frase que dice Carlos Mazón o que sale de la Generalitat, los periodistas, no hablo por mí sola, sino por todos mis compañeros, la desmentimos días después, semanas después. ¿Qué ocurre? Ellos, primero era todo el gobierno central. Cuando se han dado cuenta de que la instrucción judicial se centra solo en la Generalitat, en este caso en Salomé, ya todas las culpas o a Salomé, pero Salomé a los técnicos. Pero al final esto es mucho más sencillo, o sea, mucho más sencillo que todo eso. ¿Qué dice la ley autonómica? Mando único. O sea, es que la información estaba, es que estaba en el SAI, es que la tenían. Otra cosa es que tú no la quieras ver, no la quieras utilizar y hagas lo que hicieron. O sea, que es plantearse a las 5 y pico de la tarde enviar una alerta y acabar mandándola a las 8 y 11 cuando os recuerdo a todos, bueno, y tenéis allá a Rosa, os lo podéis preguntar a ella, la mayoría de las víctimas se habían ahogado ya. Es indecencia sobre indecencia, pero gracias a, no sé, bueno, sí, a que tenemos una jueza que está haciendo una instrucción muy buena, más allá de lo que quieran decir de ella. O sea, quiero decir, pide informes a los técnicos, a todo el mundo. Y esos informes, lo que nos dicen es que se hizo todo mal y todo tarde, que no sirvió para nada, porque la gente estaba ya ahogada cuando quisieron ir a reaccionar. Loreto, Lo único que le pido de verdad a Carlos Mazón es que por una vez respete a las víctimas y las deje llorar tranquilas a los suyos, porque aquí hay un meme muy famoso, pero que de verdad que describe muy bien esto. El único que hizo lo que tenía que hacer es él. O sea, quien avisa no es Mazón, y esto es real. O sea, que deje a las víctimas, que las deje llorar tranquilas a los suyos. Rosa Álvarez, buenas noches. Decía yo, ¿no queréis ver ni en pintura a Mazón en ese funeral de Estado el próximo día 29? Hola, buenas noches, Yelamo, y buenas noches a toda la mesa. No queremos verlo. A ver, sabemos que va a estar invitado por protocolo, por su cargo institucional, no a él personalmente, pero por eso mismo le pedimos que no acuda.
que no acuda Carlos Mazón y delegue, si puede, y si no, pues que no vaya nadie, en otra persona. Por eso mismo que acude como por el cargo que ocupa, también es responsable de lo que ocurrió el 29 de octubre por ese mismo cargo que ocupa. La mayoría de familias, porque no puedo hablar por las 229 familias de los 229 fallecidos, consideramos que es el máximo responsable por ese mismo cargo que ocupa. Lo mismo que diríamos si lo ocupara otra persona de otro partido político o del mismo partido político. Él es el máximo responsable y es también la persona que nombró a la exconsellera Salomé Pradas y al secretario autonómico. No es una cuestión de quién está, sino de quién ocupa ese cargo. Para nosotros también nos causa estupor. Vosotros estabais hablando de estupor. No puede causar nada más estupor que acuda al funeral de los fallecidos de la persona que es el máximo responsable de la muerte de esos 229. No, vamos a ver, respecto a si tiene que asistir o no tiene que asistir al funeral, naturalmente tiene que asistir. Si es presidente de la Generalitat, institucionalmente tiene que ir. Si no va, realmente lo entenderíamos mal. Es decir, segundo, Dios dirá, bueno, Dios decide casi siempre en última instancia, pero hay un procedimiento judicial en marcha y en este momento, y no me habrás oído nunca criticar el procedimiento judicial ni a la juez, jamás. La juez no ha decidido todavía elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia, que es lo que tiene que hacer si cree que hay indicios racionales de criminalidad, puesto que está aforado. Y evidentemente el Partido Popular tendrá que decidir quién va a ser su candidato en una comunidad que para nosotros es muy importante. Para mí porque es la mía, pero porque es la tercera de España y por tanto hay que esperar. Pero estamos ante la mayor tragedia del siglo XXI y ha habido 229 muertos. Y esto hay que tratarlo con enorme delicadeza. Y hay otra cosa que sí quiero decir, lo repito siempre, en cualquier estado compuesto, el gobierno central tiene que actuar cuando la comunidad autónoma o el Estado federado no tiene los medios suficientes para actuar. Y eso es lo que está previsto en nuestra legislación cuando establece que el estado de alarma lo puede decretar o lo tiene que decretar el ministro de Interior, y que la emergencia 3, que es llevar los medios que la comunidad no tiene, se puede dedicar por el Ministerio de Interior a petición del presidente de la Generalitat o a petición de la delegada del gobierno. Cansada un poquito ya de eso de que la culpa es del gobierno. Acabamos de estar viendo recientemente los incendios que han asolado en las comunidades autónomas. Se ha visto cuál ha sido la responsabilidad claramente, precisamente de los gobiernos del Partido Popular. El gobierno central no tiene ninguna en un incendio en España. No te he interrumpido. Por cierto, aquellos que vivís en las comunidades de Extremadura donde os han asolado el incendio, podéis dar las gracias a Guardiola por haber despedido recientemente al 50% de esa plantilla de bomberos forestales que os tienen que atender. Y podéis dar las gracias a Mañueco por haber despedido a ese 30%. Dicho lo cual, yo estoy de acuerdo con lo que dice Margallo de que no puede faltar el presidente de la Generalitat. Claro. Pero tiene una excusa muy clara. Se puede ir perfectamente a Miami, a Texas o a cualquier otro sitio y delegar en que otro vaya. Porque eso sí que lo vamos a entender todos los ciudadanos. Este viaje, si se coge un viaje de este tipo y delega que vaya otra persona, lo vamos a entender los ciudadanos por una sencilla razón, por respeto a las víctimas. Porque a mí no me gustaría ser una de esas víctimas y ver la cara de la persona que, por estar en el ventorro y no enviar un mensaje, podría haber cambiado el destino de mi familiar. Es así de sencillo. Con Rosy. Dedicamos un montón de horas a discutir aquellos días después sobre la estrategia del Partido Popular de señalar a Teresa Rivera, señalar al Ejército, a la UME, señalar a Pedro Sánchez. Y ha pasado un año y las víctimas tienen muy claro quién es el responsable. Las víctimas tienen muy claro que si el presidente de la Generalitat hubiera estado donde debía, haciendo lo que debía, hoy es muy probable, es más que probable, que algunos de sus familiares ahogados estuviesen vivos. Y eso es lo suficientemente grave como para retratar también. Yo creo que esto tiene relación con lo que hemos comentado antes. Esto retrata también el liderazgo de Feijóo, pero ¿desde qué listón moral o desde qué autoridad ética el presidente del Partido Popular y líder de la oposición
va a erigirse como garantía de integridad institucional cuando está permitiendo que este señor siga al frente de la Generalitat? ¿Cómo no va a ir el presidente de la Generalitat a este funeral? ¿Cómo no va a ir? Pero también el hecho de ir, no es el hecho de ir lo que supone un insulto a las víctimas, el insulto a las víctimas es que Siga siendo. Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat con la complicidad y el apoyo expreso del líder Esperando del ya, Partido Josep Popular. Borrell. Santiago, remato contigo este asunto. Venga, breve. No estaba donde tenía que estar el día más importante para su comunidad autónoma. El liderazgo se demuestra así y el presidente Mazón no estuvo nunca a la altura. Y le perseguirán esas 228 víctimas. Y le perseguirá su silencio y su falta de explicaciones a qué hacía durante esas horas que los valencianos se ahogaban. Venga,